Bueno, a ver, le voy a dar la bienvenida a Jorge del Castillo y a la congresista Jenny Vilcatoma, que... Perdón, ¿qué pasó? Pensé que me estaba... ¿Aló? ¿Qué pasó? Señores, ¿no? Nada. Gracias por cerrármelo. Jenny Vilcatoma, que además acaba de ser mamá. Primero le voy a felicitar por eso. Gracias. Yo siempre voy a celebrar la maternidad. ¿Cómo está usted? Bien, recuperada, feliz. Hace un mes, ¿verdad? Hace un mes. ¿Y cómo se llama su hijo? Manuel Antonio. ¿Y ya está yendo al Congreso usted a trabajar? Sí, ya estoy trabajando al cumplimiento del mes porque estoy integrando varias comisiones importantes. Ya me he constituido a trabajar. Me gusta trabajar. Felicitaciones. Gracias. Miguel. Bueno, congresista del Castillo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Usted va a ser el nuevo premier? Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Usted va a ser el nuevo premier? No, qué ocurrencia. ¿Usted se está vendiendo como nuevo premier? ¿Quién dice? No le pregunto. ¿Becerril dice eso? No. ¿No? Absolutamente. ¿Le gustaría ser premier? Fíjese, yo le quiero comentar una cosa, Milagros. El hecho de que de los que han sido primeros ministros de los últimos 15 o 20 años se piensa en mí, para mí eso es más que suficiente. Lo tomo como un hecho de reivindicación, ¿no? Inclusive muchos de los analistas o críticos que han sido muy duros conmigo, hoy día comentan esa opción. Para mí, repito, más que suficiente. Porque eso implica, vamos a decir así, una rectificación de concepto de algunos que pueden haberlo tenido equivocadamente. Porque para eso yo me quedé, no me escondí, di la cara, afronté las cosas, acudí a la Fiscalía del Poder Judicial y todo se aclaró en su momento. Entonces, por otro lado, yo soy un hombre de partido. No, Velázquez Quijén ha dicho que usted tendría que pedir permiso. Yo mismo lo he dicho. Ya, pero eso quiere decir que en su cerebro sí está pensando en un premierato. No. Digo, si yo soy un hombre de partido, si a mí alguien me ofreciera, yo no puedo, ni en sueños, tomar una actitud de carácter personal, ¿no? Hemos sido formados así. Yo voy a tener el próximo año 50 años en el APRA, ¿no? Y desde que yo entré al partido en el año 1968. ¿Cuántos años tiene usted, por Dios? Tengo 67 años. No parece. Cuando entré a San Marcos, ¿no? Ya. Cuando entré a San Marcos, entré a la APRA. Claro, pero no me toree, la pregunta es directa y cerrada. Sí. ¿A usted le gustaría ser ministro en el gobierno de Kuczynski? No, ya sabemos que no le han invitado. A mí me gustaría de un gobierno aprista, eso es lo que sí me gustaría. Ya, pero eso va a ser imposible. Pero yo no puedo, pero ¿con qué criterio puedo yo decir sí, no, lo que sea? No, si pero a mí nadie me ha propuesto nada. Le voy a preguntar, ¿no? señorita Vilcatoma, señora Vilcatoma, ¿a usted le gustaría ser ministra en el gobierno de PPK? Para hacer un trabajo de lucha frontal contra la corrupción, sí. Para traer a Toledo rápido, sí. Por supuesto que sí. Esa es una respuesta frontal, Bueno, directa y sin anestesia. Está bien. Vuelvo a repetir la pregunta. Doctor del Castillo, siguiendo el ejemplo de la doctora Vilcatoma, que contesta directo, ¿a usted le gustaría ser ministro en el gobierno de PPK? Yo no puedo, de verdad le digo, porque si yo dijera sí, le daría razón a los que dicen se está regalando. No me estoy regalando de nada, ¿no? Yo he sido elegido por el pueblo para trabajar en el Congreso. La doctora Vilcatoma es independiente, tiene la libertad de ir o no ir. Yo no soy independiente, yo pertenezco al APRA toda mi vida y por tanto, si hubiere algún acuerdo tendría que pasar por el Partido Aprista Peruano. Bueno, doctora Vilcatoma, usted está viendo cómo los apristas nunca contestan de frente las cosas, pero ahora le voy al doctor del Castillo. ¿Por qué no pone la pregunta a ver qué dice la gente? Pero ¿por qué? ¿Ve? Siempre el doctor del Castillo tratando, Catalina, de tamizar nuestras preguntas. No vamos a estoy sugiriendo la pregunta. Ahora nos está sugiriendo. ¿Qué opinaría? Doctora Vilcatoma, voy a hacerle una pregunta que ha sugerido un aprista, compañero de su Congreso. Ha dicho Mauricio Mulder que quizá mucha de la gente que se fue de sus bancadas, de repente lo ha hecho por dinero. ¿Usted se fue por dinero? Niego tajantemente esa suposición maliciosa y le exijo al congresista Mauricio Mulder rectificarse e incluso ofrecer las disculpas del caso. Yo soy la primera independiente en este Congreso. Me retiré de Fuerza Popular por convicciones, por anhelar que se logre la autonomía de las procuradurías, precisamente para poder encarar esta etapa de corrupción generalizada, siendo esta una institución medular. Un tema de principios. Y en el camino
me he mantenido de manera independiente precisamente porque trato de ser consecuente con las personas que votaron por mí dentro de un partido político. Estoy siempre en una lucha frontal contra la corrupción, mis temas son en esa línea y de ninguna manera puedo permitir que se pueda insinuar que he podido recibir dinero de alguien para poder abandonar el partido de Fuerza Popular. Sí, la resolución, no quería conocer su pensamiento después de lo que ha insinuado Mulder, ¿no? Si el TC declara inconstitucional en parte la ley contra el transfugismo, ¿usted vería coronada la independencia de cualquier congresista a su derecho a disentir? ¿Cómo vería usted esa resolución? En primer lugar, quisiera dejar en claro que yo no soy pasible de la aplicación de esta norma porque renuncié antes de que se pudiera aprobar en el Congreso. Por usted hicieron esa ley, señora. En ese sentido, yo considero que todos los derechos y deberes que están reconocidos en la Constitución a un congresista deben de ser respetados. Y si lo que realmente se quiere sancionar es el transfugismo, es que una persona por una dádiva, por dinero, un congresista abandona su bancada para irse a otra, eso sí debe de ser sancionado. Por eso mismo y en esa misma línea yo me he mantenido de manera independiente, por ser coherente, no porque tenga un interés de irme a otro partido o de formar una bancada. Dividir no me interesa. Lo único que hago, o en su momento he cuestionado de manera muy dura, es que se le pueda recortar los derechos a un congresista o que pueda ser sometido a algún tipo de autoridad o algún tipo de bancada que pueda ir más allá y pueda vulnerar estos derechos constitucionales. Pero si se declara fundado en parte esta demanda, ¿usted cree que el Congreso debe de acatar o cree como Mauricio Mulder que no, que nadie puede regir la gobernanza del Parlamento? El congresista Mauricio Mulder está equivocado. En un Estado de Derecho se tienen que acatar las sentencias del Tribunal Constitucional. Claro está que el Congreso o Fuerza Popular tiene todo el derecho de usar los recursos, como lo han hecho ahora, han presentado un recurso de nulidad frente a esa posible sentencia que aún no ha sido publicada. O sea, pueden hacer todos los actos de defensa, ¿no?, en lo que consideran correcto. Pero yo considero que finalmente también van a acatar la resolución del TC porque estamos en un Estado de Derecho. Congresista del Castillo, Mauricio Mulder es de su bancada. ¿Quiere decir que su pensamiento es del APRA? ¿Es el pensamiento del APRA? No, él ha dicho, anoche lo escuché en un programa de televisión diciendo que es una opinión personal, personalísima. Ergo, no compromete al partido, porque el partido tampoco puede ponerse al margen de la Constitución. Le voy a leer lo que dice la Constitución respecto a la pertinencia, a la competencia del Tribunal Constitucional respecto al reglamento del Congreso. Artículo 200, su artículo 4, inciso 4, dice: la acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley. 2 puntos. Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso. O sea, específicamente, textualmente, la Constitución señala que el tribunal es competente para cuestionar la constitucionalidad del reglamento en todo o en parte. Pero, y si usted lo tiene tan claro, y como también algunos constitucionalistas han dicho que es así, ¿por qué Mulder piensa lo contrario? O sea, ¿usted ha hablado con él? ¿Ha hecho Mauricio qué pasó? No he podido hablar con él, sinceramente. ¿Ustedes no se hablan? Pues, no, sí nos hablamos. Lo que pasa es que él estaba en la Bajato y yo estaba en otras cosas hoy día. ¿Cómo no vamos a hablarnos entre nosotros? Pero Javier Velázquez opina lo mismo que yo. Luciana León opina lo mismo que yo. Pero ¿y entonces por qué está hablando así, Mauricio? Bueno, por eso el hecho de la salvedad, que es una opinión personal. ¿Por qué está hablando? No lo sé. ¿De repente porque ahora es parte de la mesa directiva y es más fujimorista que aprista? No, no le diga eso. No creo. Mauricio es súper aprista. No le digo, por supuesto. Pero no lo entiendo, no entiendo por qué él ahora, o sea, yo creía que siempre está de acuerdo con la libertad que uno tiene para disentir. Con esta ley que la plantaron porque la señora Vilca Toma se atrevió a irse, ustedes están negándole el derecho y la libertad a un congresista. Bueno, yo lo que pienso es que cualquiera que fuera el sentido del fallo, de este fallo o de cualquier fallo, tiene que cumplirse por el Congreso de la República. Sería inaceptable que el Congreso diga: no, esta sentencia no la acato.
eso sería un quebrantamiento del Estado de Derecho. Y de usted, ninguna manera se puede admitir. y una pregunta a los dos. ¿Cómo hacía Aníbal Quiroga, ese abogado del Congreso? Porque él ha dicho hoy día a RPP, hace una hora, de que están pidiendo que se vuelva a votar. Al TC le están pidiendo que se vuelva a votar. ¿Cómo han elegido a Quiroga, abogado del Congreso? ¿Usted sabe? No, desconozco el procedimiento, pero considero que han acudido a un especialista, ¿no?, en la materia. ¿Usted está de acuerdo con Quiroga? Bueno, como te digo, y como abogada, sostengo de que todas las partes tienen todo el derecho de ejercer los recursos que consideren pertinentes. ¿Qué están buscando con este recurso? Que se declare la nulidad porque habría existido una filtración, ¿verdad? Okay. Seguramente el tribunal va a evaluar si cumple con los requisitos de admisibilidad y finalmente si de fondo le da o no la razón, ¿no? Pero las partes en sí están en todo su derecho y eso es lo correcto. Más allá de decir que no vamos a acatar, ¿no?, o insultar a medio mundo, ¿no?, lo correcto es actuar dentro de un proceso y hacer uso de todos los procedimientos que te permite la ley, ¿no?, para cuestionar un pronunciamiento. ¿Usted está de acuerdo con el planteamiento de Aníbal Quiroga? Pues me llama la atención que pida la nulidad de un fallo que nadie conoce. No, él pide votar de nuevo. Bueno, pero si sale el fallo con todas las firmas completas, ratificadas, yo no veo por qué haya que votar de nuevo. O sea, es como una advertencia al TC. Es una prevención, como dice la doctora. Un abogado puede usar todos los recursos. Pero ponerlo habidos y contra por las cuerdas haber. al TC, ¿no? No creo que se logre. Y le explico por qué. Moverle el piso al Tribunal Constitucional. Hoy día yo estuve en el tribunal en la juramentación del doctor Augusto Ferrero Costa. Y hubo una gran presencia de personalidades de diversos colores y tiendas políticas o de la vida política y económica del país. Removerle el piso al Tribunal Constitucional haría recordar la defenestración que 3 magistrados tuvieron hace tiempo. Capítulo que imagino que ellos no querrán recordar para nada, porque fue una cosa nefasta, sinceramente, y contra la cual peleamos mucho. Entre ellos Mauricio Mulder. Entonces, no creo que le convenga al país eso. Yo creo que ellos quizás puedan plantear la nulidad, puedan plantear la revisión, recursos, ¿no? Recursos, pero de ahí a saltar a una cosa. Además hay un tema bien importante, 201 de la Constitución. Los magistrados tienen las mismas condiciones y consideraciones que nosotros los congresistas. Por tanto, no somos responsables por nuestros votos y opiniones emitidos en el ejercicio de la función. Entonces, ¿cómo podría ser que nazca una acusación constitucional por el voto de un fallo? Ni que hubieran ellos alterado el fallo, que sería otra cosa. Acá hay un fallo, ya vamos a ver qué cosa es lo que sale. Nadie lo conoce, creo que adelantarse sería imprudente, pero si sale con 5 firmas, que es lo que corresponde, declararán la inconstitucionalidad. Si no, ahí queda. Ok. Ahora, Violeta fue imprudente, ¿no? Bueno, sin duda. Bueno, ¿no? pero, en fin, algún día explicará a qué estaba. No es la primera ni la última vez me queda que un claro. fallo del tribunal o del Poder Judicial se filtra. Así cada es. rato. Ni de la Fiscalía. La Oye, Fiscalía se para filtrando por todo. favor. Por Dios. O sea, cosas que deberían ser reprivadas. Son están entidades que sí. a veces Sí. hacen como coladeras, francamente. Bueno, hablemos de coladeras del Parlamento. Señora Vilcatoma, ¿usted está de acuerdo en que el presidente de la República tiene que recortar su viaje para que ustedes le otorguen el permiso de ausencia? Yo comparto la preocupación del Congreso en el sentido de abandonar el país en un momento tan difícil cuando teníamos la huelga de los maestros. El día de hoy ya el escenario ha cambiado. Yo creo que el Congreso va a dar ese permiso. Sin embargo, también considero que deben ser los días exactos y no usar otros días más que pueden ser utilizados para solucionar los problemas del país. O sea, ¿usted vota por el recorte del viaje? Sí, por supuesto que sí. Ajá. ¿Usted, congresista Alcácer? El presidente, otra vez la Constitución en la mano, dirige la política exterior. Si ellos piden un lapso de tiempo para un viaje y tal, más bien me parece un error, ¿no? No haberle concedido la semana pasada. Me parece un error, porque, fíjese, Naciones Unidas y el Vaticano. ¿Qué cosa puede ser más importante que esos dos lugares
de visita, más aún si la visita al Vaticano es previa a la visita del Papa a Lima. Exacto. Entonces, pero ellos dicen que Letona y Salaverry hoy día han dicho que pensarían en darle el permiso si se recorta porque 15 días es mucho. Bueno, ellos piensan así, yo creo que no debiera ser así. ¿Por qué? Porque todos sabemos y lo vimos, doctora, estuvimos ahí, esta suspensión de la votación fue una reacción a un comentario que hizo un parlamentario de Peruanos por el Cambio. Entonces fue una reacción emocional. Ah, dices eso, entonces me vengo. Cuarto intermedio y lo paramos Y fue una venganza, ¿no? 2 semanas. ¿Es venganza o prepotencia? Me parece que es imprudencia. Imprudencia. Imprudencia, no pueden jugar con los temas del manejo de la política exterior, ¿no? No se puede jugar con eso. ¿Usted no está de acuerdo con lo que dice el doctor del Castillo? Porque ¿no le parece que el presidente, de acuerdo a la Constitución, encarna justamente la política que se ve en el mundo internacional? O sea, él es el que lo encarna y el que decide, y si está pidiendo ese permiso de viaje, ¿mal haría el Parlamento en negársela? Estoy de acuerdo con las facultades que tiene respecto a la política exterior, pero también cuestiono la indiferencia, la indolencia, no respecto a los problemas internos que tenemos. Lo que ha sucedido propiamente, como dice el congresista del Castillo, ha habido todo un enfrentamiento en el Congreso por palabras, no expresiones desafortunadas, que llevaron al cuarto intermedio. Sin embargo, también es una llamada de atención para poder resolver los problemas del país que están, como la huelga de los maestros, dilatándose por errores del mismo gobierno, ¿no? Yo pienso que, si bien es cierto, se ve afectada esta facultad del presidente y puede estar incómodo, también es una llamada de atención para que los problemas del país tengan esa atención. ¿A usted el presidente Kuczynski le parece indolente? Indolente respecto a la forma en la que se están tratando ciertos temas, como el de la lucha frontal contra la corrupción, el de la huelga de los maestros y una serie de problemas que están siendo postergados y no están siendo arribados como deberían ser y como se prometió en la etapa de campaña. ¿Usted piensa lo mismo, congresista del Castillo? ¿Le parece indolente al presidente? No creo. Ningún presidente puede ser indolente si tiene una alta responsabilidad. Él ha pedido un plazo de viaje en el cual entiendo que hay conferencias con determinados círculos políticos y económicos en Estados Unidos que son importantes. Cuando uno viaja, la señora Keiko en campaña no fue a Washington y tuvo una conferencia importante que la ayudó a demostrar su punto de vista, que tuvieron gran aceptación. Entonces, cuando uno está en el cargo, también, cuando vamos a otro país, especialmente a Estados Unidos, que hay varios círculos de estudios importantes, te apremian para que asistas, para que comentes, para que respondas preguntas. Entiendo que eso es parte de la programación de esos días previos, ¿no? Si hubiera algún otro tema, no lo sé, pero y así lo hubiere, ¿no? Así lo hubiere. ¿Es el presidente? Es el presidente. Ok, y entonces hablemos de lo que usted sabe. Usted ha deslizado de que la huelga se levantó porque le prometieron a Del Castillo la cabeza a Pedro Castillo. Usted es Del Castillo y él es Pedro Castillo. Porque le prometieron la cabeza de Martens. Fíjese, yo lo que no entiendo es lo siguiente. El día 21 de agosto teníamos el acta lista para firmar. Y habían aceptado. Se van al mediodía, regresan a las 5 de la tarde con otro semblante y dicen, no, ya no firmamos porque falta tal cosa. Muy bien, toda la semana perdida. La semana siguiente, la madrugada del 28 de agosto, nos volvemos a reunir, nos volvemos a amanecer en el Ministerio de Educación y nos quedamos por una palabra también, la desinteligencia. Del 21 de agosto al 2 de septiembre, que suspenden el paro, no han logrado nada más, ni un milímetro de nada. Al revés, han perdido. Le explico cómo que han perdido. Por ejemplo, en el acto original decía jubilación anticipada a los 55 años. Como no la firmaron, está en duda. 60 millones de soles más para pagar la deuda social. Como no firmaron, está en duda. Después, mesas técnicas para mejorar las cosas, integrada por el Ministerio y por el Comité de Lucha en cada departamento. No la firmaron. Hoy día han ido
a ver las mesas técnicas, a reclamar las mesas técnicas, pero señores, ustedes no firmaron, ¿cómo va a reclamar que le pongan una mesa que ellos no aceptaron? Y tenían en sus manos aceptarla. Y en eso, el 2 de septiembre, sin que nadie les diga nada, suspenden la huelga. O sea, ¿usted cree que Fuerza Popular está detrás? No, yo no imputo a Fuerza Popular. Yo he escuchado ese rumor, entonces he dicho, existe ese Pero ese rumor imputa a Fuerza Popular. Bueno, puede ser que alguien saque esa deducción, gente inteligente lo puede hacer, pero usted comprenderá que es una... Si algunos de Fuerza Popular han estado hablando por lo bajo, por esta gente, ¿por qué no podemos inferir que no se... O sea, Becerril. No sé si sea Becerril, pero... Usted y Becerril ya hicieron cortocircuito, ¿verdad? No. Para pelearse necesitan dos y yo no estoy en esa nota. Congresista Vilcatoma, hoy día el profesor Tello, que es uno de los brazos derechos de Pedro Castillo y que es el presidente del SUTE de Lima, me ha dicho en la radio que se van al paro el día de la interpelación a Martins. ¿Usted cree que la cabeza de la ministra tiene que rodar? Yo considero que tiene que acudir al Congreso y responder todas las interrogantes. También considero que se perdió una valiosa oportunidad para dialogar directamente, pese a las recomendaciones del ministro Basombrío, que para mí fueron impertinentes e insuficientes para generar un halo de duda respecto a estos dirigentes, porque como ministra tiene que encabezar y liderar este tema. Si finalmente el tema de la evaluación era lo que estaba en duda, sentarse con ellos y agotar el tema, porque no se termina solamente con determinar si la evaluación existe o no existe, sino muy bien, ¿cuál es el problema de la evaluación? Con cámaras en vivo ante el país para demostrar realmente de qué parte venía la intransigencia. No, ahora hay que esperar al día de la interpelación. Bueno, definitivamente va a alterar todo el ambiente, va a generar mayor tensión. Va a haber paro. Si es que lo que van a ya dijeron, paro, va a haber paro. Va a generar toda una tensión, ¿no? Pero el Congreso va a tener que escuchar a la ministra para poder tomar una decisión. Pero que exista paro, Congresista del Castillo habla de una estrategia, ¿no? Evidentemente, ven la línea del rumor, ¿no es cierto? Engarza con el rumor. O sea que Fuerza Popular está detrás. ¿Qué sentido tiene que hagan paro el día de la interpelación? ¿Para qué? Para buscar que ruede la cabeza. Y un día menos de clase para los niños, o sea, en lugar de recuperar no, exacto, no les clases, pierden más clases. Pero es que a los niños no les importa, por Dios santo, está clarísimo. Que han hablado que tienen 6 héroes. Sí. Gente que ha muerto de causas naturales. No, y además no saben explicar ni de qué han muerto Barrientos, no saben, pero eso es una irresponsabilidad, por supuesto. Falta de seriedad completa. Él dice que Quintanilla murió por los gases lacrimógenos y el Salud ha dicho que el paro cerebral que le dio no tiene nada que ver ni con golpes ni contusiones. Pero bueno, ellos tienen su propia agenda, está clarísimo. Pero no y es sí serio, pues yo creo que el país tiene todo el derecho a no aceptar explicaciones o pedidos también fuera de lugar. Yo he sido, digamos, muy comprensivo, como todo el grupo, que saludo a mis colegas parlamentarios que participamos, los portavoces en este tema. Todos hicimos un gran esfuerzo mancomunado y creo que es una buena demostración cómo partidos políticos hemos entrado a discutir, ¿no? Con sectores que inclusive alguien puede decir están vinculados con sectores ultras o extremos, pero en la discusión, ¿quién salió ganando y quién salió perdiendo? Los profesores tenían todo para ganar, tenían la bandera en la mano, sí, claro, y se la perdieron ellos solos de motu propio. O porque alguien les aconsejó mal, ¿no? O les pintaron pajaritos. Sí. De las dos cosas, creo yo. Congresista Vilcatoma, gracias. Congresista del Castillo, y mientras ustedes abren su galleta, ¿se está buscando una vacancia presidencial? Congresista Vilcatoma. No, considero que no. ¿Considera que no? ¿Congresista del Castillo? Bueno, hay un ciudadano irresponsable que ha presentado hace pocos días una cuestión ahí en el Congreso. Es la misma persona que pidió, denunció a Luz Salgado, o sea, denuncia a quien le da la gana. Yo creo que eso no es serio. No es democrático, no es aceptable. Además, no hay ninguna causal que podamos decir. El otro día, hablando del señor Becerril, tuvo una expresión bastante desafortunada. Sí, claro. Y yo hubiera querido, sinceramente, no es tarde, que la señora Keiko Fujimori se disculpe. Lo desmienta. Lo desmiente. Y diga, esta no es la opinión de mi partido. Porque él dijo claramente que estaba ausente mentalmente. Y que y esa es la causal de la incapacidad. Por supuesto. ¿No? Y eso es para buscar una vacancia. Claro, entonces sería muy bueno
que Fuerza Popular esclarezca ese punto, porque es un vocero de la bancada el que ha dicho eso. Y he dicho una cosa muy seria, no es una broma, no es una palabra fuera de lugar. No, es algo muy pensado. No es una grosería, no. Es algo que fue pensado en medio de un discurso y creo que lo lógico, y mi sugerencia respetuosa a la señora Keiko, señora Fujimori, rectifique eso. No deje flotando un tema que más daño le hace a ustedes que al propio señor Kuczynski. Bueno, entonces usted está descartando una mayoría afro-fujimorista. No tiene nada que ver. Ah, ya. No, le pregunto, es que ahora parece. No. Bueno, muy bien. Es que Velázquez Quején es casi naranja. Fíjese, y ahora el Mauricio, APRA, ¿no? El APRA no tiene que ser furgón de cola de nadie, eso es muy importante. Ok. Eso lo dije desde la censura de Saavedra y lo mantendré siempre. Muy bien. Y de hecho le digo, yo en esa directiva no voy a estar, ningún año. En esa mesa directiva usted no va a estar ni Lo he así, dicho siempre. ni así le pinten pajaritos. Ni de colores. Mauricio Mulder agarra esa flor que te acaba de mandar. No, yo no he mandado nada, eso lo he Le dicho. acaba de mandar lo un dije, misil. Lo dije en el propio Congreso del Partido, lo sabe toda la militancia prista. Sí, pero lo está diciendo públicamente. Hasta lo he puesto en Twitter, Yo o sea, en esa mesa directiva jamás voy a estar. No voy a estar. Ok. No voy a estar porque tengo que respetar la posición de mi partido, que no. Una cosa es que coincidamos, una cosa es que tengamos puntos de convergencia, pero otra cosa es que te pongas a la cola, ¿no? Ok, bueno, a mí me queda claro que usted jamás va a estar en esa mesa directiva, pero ya sabemos por qué, congresista Vilcatoma. ¿Qué dice su tarjeta? Si das, recibirás. Muy bien. Bonito. Sí, claro, bonito. Y acá dice, darle el crédito a quien lo merece te garantiza su lealtad. ¿A quién le quiere dar el crédito, señor? A la militancia y a las bases de la PRA. Más apristas no puede ser, por Dios santo. Ya. Bueno, muchas gracias, señora Vilcatoma. Muchas gracias, señor del Le puedo Castillo. dar algunos créditos a algunos detractores que hoy día se han convertido en más amigables también. ¿A quiénes? Bueno, varios gente me criticaba mucho y ahora escriben a favor, que bueno, algo está cambiando en el Perú. Bueno, muchas gracias, señora del Castillo. Muchas gracias, señora Vilcatoma. Bienvenida siempre Doctora. qué caballero. A todos se sabe. No extiendo la mano porque hoy día estamos demasiado lejos.